Hay una pregunta que casi nadie se atreve a responder con honestidad. ¿Qué haces con alguien que te rompió el corazón? No hablo solo de una decepción pequeña. Hablo de esa herida que cambió tu forma de confiar, de esa traición que te hizo cuestionar tu propio valor, de ese momento en el que descubriste que la persona en la que confiabas también era capaz de lastimarte profundamente. Todos aquí hemos sentido ese golpe, ese instante en el que el silencio pesa más que las palabras, en el que el corazón se llena de preguntas que nadie responde, y lo más peligroso no es la herida. Lo más peligroso es lo que decides hacer con ella. Porque cuando alguien te hiere, tu alma se enfrenta a una batalla silenciosa. Puedes convertirte en alguien lleno de resentimiento o puedes convertir ese dolor en una fuerza que transforme tu vida. Escucha bien esto, porque puede cambiar tu manera de ver el dolor. Las personas que te lastiman no siempre definen tu historia, pero la forma en que tú respondes a esa herida sí define quién te conviertes. Muchos creen que la respuesta correcta es la venganza. Otros creen que la solución es olvidar como si nada hubiera pasado. Pero la verdadera sabiduría no está en vengarte ni en ignorar el dolor. La verdadera sabiduría está en aprender a tratar a quien te hirió sin perder tu dignidad, sin perder tu paz y sobre todo sin perder tu esencia. Porque cuando reaccionas desde la herida, tu dolor toma el control de tu vida. Pero cuando respondes desde la conciencia, algo poderoso sucede. El dolor deja de ser una cadena y se convierte en un maestro. Hoy no vamos a hablar solo de heridas. Hoy vamos a hablar de poder interior. De cómo una persona puede levantarse después de ser lastimada y transformar esa experiencia en sabiduría, en crecimiento y en libertad emocional. Porque la verdad es esta. No puedes controlar quién te hiere, pero siempre puedes decidir quién te conviertes después de la herida. Y cuando aprendes a tratar con inteligencia emocional a quien te lastimó, ocurre algo extraordinario. Dejas de ser víctima de tu historia y te conviertes en el autor de tu transformación. Cuando alguien te hiere profundamente, lo primero que quiere hacer tu corazón es reaccionar. El impulso natural es defenderte, responder con la misma intensidad del dolor que sentiste, decir todo lo que llevas guardado dentro. Pero con el tiempo entendí algo que cambió mi vida. Responder desde la herida solo hace que la herida siga gobernando tu historia. Cuando reaccionas desde el dolor, no estás tomando decisiones con claridad, estás dejando que la emoción del momento dirija tu comportamiento. Y muchas veces después de esa reacción llegan las palabras que no debiste decir, las decisiones que no debiste tomar y los arrepentimientos que pesan mucho más que el propio golpe que recibiste. Recuerdo una etapa de mi vida en la que alguien en quien confiaba profundamente me traicionó. No fue una pequeña decepción, fue una experiencia que sacudió mi manera de confiar en las personas. Durante días sentí esa mezcla de rabia, tristeza y frustración que muchos de ustedes conocen bien. Dentro de mí había una voz que quería confrontar, reclamar, demostrar que yo tenía la razón. Pero también había otra voz más silenciosa que me preguntaba algo incómodo. ¿Quién quieres ser después de esto? Esa pregunta fue poderosa porque entendí que el verdadero problema no era lo que esa persona había hecho, sino lo que yo podía llegar a convertirme si permitía que el dolor gobernara mis decisiones. La herida puede convertir a una persona noble en alguien amargado si no se maneja con conciencia. Puede transformar a alguien que ama en alguien que desconfía de todos. Y lo más peligroso es que muchas personas creen que reaccionar con rabia es una señal de fuerza, cuando en realidad muchas veces es una señal de pérdida de control. Aprendí entonces algo que quiero que guardes hoy en tu corazón. No tienes que responder inmediatamente a quien te hiere. De hecho, muchas veces la respuesta más sabia es el silencio temporal. Respirar, tomar distancia emocional, permitir que las emociones se calmen antes de hablar. Porque cuando el corazón está en llamas, las palabras se convierten en gasolina. Eso no significa ignorar lo que sientes. Al contrario, significa darte el espacio para entenderlo. Significa sentarte contigo mismo, reconocer tu dolor, aceptar que la herida existe, pero también recordar que tu identidad no está definida por ese momento. Cuando haces ese trabajo interno, algo cambia dentro de ti.
la rabia empieza a perder fuerza, la claridad empieza a aparecer y entonces puedes hablar desde la conciencia en lugar de hablar desde la reacción. He visto muchas relaciones destruirse no por la herida inicial, sino por la reacción impulsiva que vino después. Personas que dijeron cosas irreversibles, que cruzaron límites que después lamentaron. Y todo ocurrió porque nadie se dio el tiempo de respirar antes de responder. Por eso hoy quiero dejarte una idea poderosa. Cuando alguien te hiere, tu mayor victoria no es reaccionar rápido, es responder con sabiduría. Porque quien domina su reacción, domina su destino. Hay una verdad difícil de aceptar cuando alguien nos hiere. Muchas veces la persona que lastima también está rota por dentro. Esto no significa justificar lo que hizo, ni minimizar el dolor que causó, pero sí entender algo profundo sobre la naturaleza humana. Las personas que están en paz rara vez buscan destruir a otros. Quien vive con equilibrio emocional no necesita herir para sentirse fuerte. En cambio, quien carga con heridas no resueltas suele proyectar ese dolor en los demás, como si al lastimar pudiera aliviar el caos que lleva dentro. Durante mucho tiempo me costó comprender esto. Cuando alguien me fallaba o me traicionaba, mi mente inmediatamente lo interpretaba como un ataque personal. Pensaba que el problema era mi valor, mi capacidad, mi forma de ser. Pero con los años y con muchas experiencias que me enseñaron a observar con más profundidad, empecé a notar un patrón. Muchas de las personas que más daño causaban también eran personas profundamente heridas, llenas de inseguridades, frustraciones o vacíos emocionales que nunca habían enfrentado. Recuerdo una conversación con alguien que en algún momento me habló con una dureza que me sorprendió. En ese momento sentí la necesidad de defenderme, de demostrar que lo que decía no era cierto, pero en lugar de reaccionar de inmediato, decidí escuchar más allá de las palabras. Y lo que encontré no fue solo crítica, encontré frustración, miedo y una enorme inseguridad escondida detrás de su actitud. Aquella experiencia me enseñó que muchas veces el ataque que recibes no tiene tanto que ver contigo como con la batalla interna que la otra persona está peleando. Cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti. Empiezas a mirar el conflicto desde otra perspectiva. Ya no todo se siente como una guerra personal. Comienzas a observar el comportamiento sin permitir que destruya tu identidad. Comprendes que algunas personas proyectan su dolor porque no saben qué hacer con él. Y aunque eso no elimina la responsabilidad que tienen por sus acciones, sí te permite reaccionar con más inteligencia emocional. Pero aquí hay algo importante que debes recordar. Comprender el origen del dolor de alguien no significa aceptar el maltrato. La compasión no debe convertirse en permisividad. Puedes entender que alguien está herido y al mismo tiempo establecer límites claros para proteger tu dignidad. Esa es la diferencia entre una empatía madura y una ingenuidad peligrosa. Ser empático no significa permitir que te destruyan. Significa mantener tu humanidad incluso cuando otros pierden la suya. Significa reconocer que todos cargamos batallas invisibles, pero también recordar que tu paz emocional es tu responsabilidad. Cuando empiezas a ver las heridas de los demás con esta claridad, algo poderoso ocurre. Dejas de reaccionar desde el ego y comienzas a responder desde la conciencia. Ya no necesitas demostrar tu valor en cada discusión ni defender tu identidad en cada ataque. Porque cuando entiendes que muchas heridas hablan más del dolor de quien hiere que del valor de quien recibe el golpe, recuperas algo muy valioso, tu paz interior. Hay momentos en la vida en los que alguien te hiere de una forma tan profunda que lo primero que aparece en tu interior es el deseo de responder con la misma intensidad. El orgullo se activa, el ego se despierta y una parte de ti quiere demostrar que también sabes lastimar. Pero con el tiempo aprendí algo que transformó mi forma de enfrentar los conflictos. Cuando alguien pierde su dignidad, tú no tienes que perder la tuya también. La manera en que respondes al daño revela mucho más sobre tu carácter que la herida que recibiste. Cualquiera puede reaccionar con rabia, cualquiera puede insultar, cualquiera puede buscar venganza. Eso es fácil, es inmediato y por un momento incluso puede dar una falsa sensación de poder. Pero la verdadera fortaleza no está en destruir al otro, sino en mantenerte firme en tus valores cuando sería más sencillo abandonarlos. Recuerdo un momento en mi vida en el que alguien habló de mí de una forma que no solo era injusta, sino profundamente dolorosa.
Las palabras que utilizó tenían la intención de desacreditarme frente a otras personas. Durante días sentí esa presión interna que muchos conocen. La necesidad de aclarar, de defender mi reputación, de confrontar públicamente lo que estaba sucediendo. Mi mente imaginaba conversaciones, respuestas contundentes, incluso frases que podían dejar a esa persona en evidencia. Pero en medio de esa tormenta emocional entendí algo que cambió mi perspectiva. Si respondía desde la rabia, terminaría pareciéndome aquello que criticaba. Si permitía que el orgullo guiara mis acciones, mi comportamiento dejaría de reflejar los valores que siempre había defendido. La dignidad es una elección que se toma precisamente cuando otros dejan de tenerla. Es fácil actuar con respeto cuando todos se comportan correctamente. Lo difícil es mantener esa integridad cuando alguien intenta provocarte, cuando alguien intenta arrastrarte a un nivel de conflicto donde solo existe el ataque y la defensa. Elegir la dignidad no significa quedarte callado para siempre ni aceptar injusticias. Significa responder desde la madurez emocional. Significa hablar cuando sea necesario, pero hacerlo con respeto propio. Significa mantener coherencia entre lo que dices creer y la manera en que actúas, incluso bajo presión. He visto a muchas personas perder relaciones, reputaciones e incluso oportunidades por una sola reacción impulsiva. Un momento de rabia puede destruir años de construcción personal. Y lo más triste es que muchas veces ese daño ocurre simplemente porque alguien decidió responder al odio con más odio. Cuando eliges la dignidad, algo poderoso sucede. Tu identidad deja de depender de las acciones de otros. Ya no necesitas demostrar quién eres en cada discusión, porque tu comportamiento ya lo está demostrando constantemente. La verdadera madurez emocional aparece cuando entiendes que no todas las batallas deben ganarse con palabras. Algunas se ganan manteniendo la calma, otras se ganan caminando con coherencia y muchas se ganan simplemente negándote a convertirte en aquello que te lastimó. Porque al final el respeto más importante que puedes proteger no es el de los demás, es el respeto que tienes por ti mismo. Hay una idea que muchas personas confunden cuando hablan de perdón. Creen que perdonar significa abrir nuevamente la puerta sin condiciones como si nada hubiera ocurrido. Creen que sanar implica olvidar lo que pasó y volver a permitir el mismo comportamiento, pero la verdad es otra. Y es una verdad que aprendí a través de experiencias que me obligaron a crecer emocionalmente. Perdonar no significa permitir que te vuelvan a lastimar. El perdón libera tu corazón del resentimiento, pero los límites protegen tu paz. Son dos cosas diferentes y ambas son necesarias para vivir con equilibrio. Puedes perdonar a alguien desde lo más profundo de tu alma y aún así decidir que ya no tiene acceso a ciertos espacios de tu vida. Esa decisión no nace del orgullo ni de la venganza, nace del respeto propio. Hubo un momento en mi vida en el que alguien a quien apreciaba cruzó una línea que no debía cruzar. Durante mucho tiempo intenté justificar su comportamiento, buscando explicaciones, pensando que tal vez había sido un error aislado. Pero con el tiempo comprendí algo que muchas personas descubren demasiado tarde. Cuando no estableces límites, le enseñas a otros cómo tratarte. Las personas no siempre cambian porque se lo pides. Muchas veces cambian cuando entienden que sus acciones tienen consecuencias. Y esas consecuencias no tienen que ser agresivas ni dramáticas. A veces la consecuencia más poderosa es la distancia. Establecer límites claros no significa construir muros de resentimiento. Significa comunicar con honestidad lo que no estás dispuesto a tolerar. Significa mirar a alguien con serenidad y decirle que ciertas conductas ya no tienen lugar en tu vida. Esa conversación puede ser incómoda, incluso dolorosa, pero también es una señal de madurez emocional. Recuerdo que cuando decidí expresar esos límites, sentí miedo. Temía que la relación se rompiera por completo. Temía parecer duro o exagerado. Pero con el tiempo entendí algo importante. Las relaciones que solo sobreviven cuando sacrificas tu paz interior no son relaciones saludables. A veces proteger tu bienestar implica reducir el contacto con ciertas personas, no desde el odio, sino desde la claridad. No para castigarlas, sino para protegerte. Porque cuando alguien ha demostrado repetidamente que puede lastimarte, ignorar esa realidad no es amor, es negligencia emocional contigo mismo.
Priorizar tu bienestar no es egoísmo, es responsabilidad, es reconocer que tu estabilidad emocional es valiosa y que nadie tiene derecho a destruirla. Cuando estableces límites, envías un mensaje poderoso al mundo. Tu dignidad no está en negociación. Y algo interesante ocurre cuando empiezas a vivir con esa claridad. Las personas que respetan tu corazón se acercan con más cuidado, con más conciencia, y aquellas que solo estaban acostumbradas a aprovecharse de tu silencio comienzan a alejarse por sí solas. Porque al final, los límites no solo protegen tu paz, también revelan quién realmente merece permanecer en tu vida. Hay algo que descubrí después de muchas batallas emocionales, y es una verdad que a veces cuesta aceptar. El resentimiento parece darnos poder, pero en realidad nos mantiene prisioneros. Cuando alguien te hiere profundamente, es normal sentir enojo, tristeza, incluso deseos de justicia. El problema aparece cuando esas emociones se quedan viviendo dentro de ti demasiado tiempo, porque cuando el resentimiento se instala en el corazón, no solo recuerda lo que pasó, lo revive una y otra vez. Durante un tiempo pensé que guardar rencor era una forma de protegerme. Creía que mientras recordara el daño con intensidad, evitaría volver a caer en la misma situación. Pero con el tiempo entendí que el resentimiento no estaba castigando a la persona que me había herido. El resentimiento me estaba castigando a mí. Era como cargar una piedra pesada todos los días esperando que otra persona sintiera el peso. El perdón no aparece de la noche a la mañana. No es una frase bonita, ni una decisión superficial. El perdón empieza con algo mucho más honesto: reconocer el dolor. Muchas personas intentan perdonar demasiado rápido, como si ignorar la herida fuera una señal de fortaleza. Pero negar lo que sientes no sana nada. Lo primero que tienes que hacer es mirar tu herida con valentía y decirte a ti mismo: sí, esto me dolió. Recuerdo un momento en el que alguien cercano me falló de una manera que jamás imaginé. Durante semanas mi mente repetía la escena, intentando entender por qué había pasado. Buscaba explicaciones, justificaciones, respuestas que nunca llegaban. Y un día comprendí algo que cambió mi manera de ver el perdón. No necesitaba entender completamente lo que ocurrió para decidir soltar el rencor. Perdonar no significa aprobar lo que alguien hizo. Tampoco significa que la persona merece automáticamente volver a tu vida. Perdonar significa que decides dejar de cargar con el peso emocional de esa experiencia. Significa que eliges tu paz interior por encima de la necesidad de mantener viva la herida. Cuando decides perdonar, algo comienza a cambiar dentro de ti. La energía que antes estaba atrapada en la rabia empieza a liberarse. La mente deja de vivir en el pasado y empieza a recuperar espacio para el presente. Y el corazón poco a poco vuelve a respirar. He conocido personas que cargan resentimientos durante años, incluso décadas. Y cuando escuchas sus historias, te das cuenta de que el dolor inicial fue grande, pero el sufrimiento prolongado vino de no haber soltado nunca ese rencor. Perdonar es un acto de poder interior. No es debilidad, no es ingenuidad, no es olvido. Es una decisión consciente de dejar de permitir que el pasado controle tu presente. Porque cuando eliges perdonar, no estás liberando a quien te hirió, te estás liberando a ti mismo. Hay una verdad que muchas personas tardan años en aceptar. Perdonar no significa volver a abrir la puerta de tu vida. Durante mucho tiempo nos enseñaron que si realmente sanas, debes permitir que todo vuelva a ser como antes. Pero la vida, con sus lecciones profundas, me mostró algo muy distinto. Puedes perdonar a alguien desde lo más sincero de tu corazón y aún así decidir que esa persona ya no forma parte de tu camino. Porque el perdón limpia el corazón, pero la sabiduría protege tu vida. En más de una ocasión tuve que enfrentar decisiones que no eran fáciles. Personas a las que apreciaba, personas con las que compartí momentos importantes, terminaron cruzando límites que no debieron cruzar. En esos momentos aparece una lucha interna muy fuerte. Una parte de ti recuerda todo lo bueno que vivieron juntos. Otra parte recuerda claramente el daño que ocurrió. Y entre esas dos voces tienes que tomar una decisión. Muchas personas
Vuelven a abrir la puerta simplemente por nostalgia, por costumbre o por miedo a perder la conexión que existía. Pero la nostalgia no siempre es un buen consejero. A veces solo es el deseo de que las cosas fueran como antes, ignorando la realidad de lo que realmente sucedió. Con el tiempo entendí algo fundamental. Las personas pueden cometer errores, todos los cometemos, pero lo que determina si una relación puede reconstruirse es el cambio real, no el arrepentimiento momentáneo, no las palabras bonitas que aparecen después del conflicto, sino la transformación auténtica que se refleja en acciones constantes. Cuando alguien ha cambiado de verdad, lo notas. Su comportamiento es diferente, su actitud es distinta, su forma de tratarte refleja una conciencia nueva. Pero cuando el cambio no existe, lo único que cambia es el discurso, mientras las conductas siguen siendo las mismas. Aprender a evaluar esto con honestidad es una forma de madurez emocional. No se trata de volverte frío ni desconfiado, sino de proteger tu estabilidad emocional. Porque cuando permites que alguien regrese a tu vida sin haber transformado aquello que causó la herida, lo que haces es abrir nuevamente el espacio para el mismo dolor. Recuerdo un momento en el que tuve que cerrar un ciclo con alguien a quien apreciaba mucho. No fue una decisión impulsiva, fue una decisión que llegó después de reflexionar, observar y aceptar la realidad. Durante un tiempo esperé que las cosas cambiaran, que las actitudes fueran diferentes. Pero cuando comprendí que la situación seguía siendo la misma, entendí que continuar en esa relación significaba sacrificar mi paz interior. Cerrar ese ciclo fue doloroso, pero también fue liberador. Porque a veces amar tu paz significa aceptar que ciertas personas solo estaban destinadas a ser una lección, no una permanencia en tu vida. Y cuando aprendes a cerrar ciclos con sabiduría, algo importante ocurre dentro de ti. Dejas de vivir aferrado a lo que fue y comienzas a caminar con más claridad hacia lo que realmente mereces. Hay un momento en la vida de toda persona herida en el que tiene que tomar una decisión silenciosa, una decisión que nadie más puede tomar por ella. Puede quedarse viviendo en la herida, recordando una y otra vez lo que pasó, preguntándose por qué ocurrió, alimentando la rabia o la tristeza. O puede hacer algo mucho más difícil, pero infinitamente más poderoso, convertir ese dolor en crecimiento. Las heridas tienen una capacidad curiosa. Si las ignoras, se convierten en cicatrices emocionales que te acompañan toda la vida. Pero si decides mirarlas con valentía, pueden convertirse en una fuente profunda de sabiduría. Y no hablo de una sabiduría teórica, hablo de esa comprensión que solo llega después de haber atravesado el fuego. Recuerdo una etapa en mi vida en la que una decepción personal me dejó completamente desorientado. Durante semanas mi mente regresaba constantemente a la misma pregunta: ¿cómo no lo vi venir? Me sentía frustrado conmigo mismo, como si hubiera fallado en proteger mi propio corazón. Pero en medio de ese proceso entendí algo que cambió mi forma de ver las heridas. El dolor no siempre llega para destruirte. Muchas veces llega para despertarte. Cuando decides reflexionar sobre lo que ocurrió, empiezas a ver cosas que antes no veías. Empiezas a identificar patrones en tu vida, decisiones que tomaste desde la emoción en lugar de la claridad, señales que ignoraste porque querías creer en algo que no era real. Y lejos de castigarte por eso, comienzas a comprender que cada experiencia también es una oportunidad para conocerte mejor. El crecimiento emocional no ocurre cuando todo va bien. Ocurre cuando tienes el coraje de analizar tus propias experiencias con honestidad. Cuando te preguntas qué aprendiste de esa situación, qué partes de ti necesitan fortalecerse, qué decisiones futuras puedes tomar con más conciencia. Muchas personas cometen el error de convertir el dolor en resentimiento permanente, y el resentimiento no enseña nada, solo repite el sufrimiento. En cambio, cuando decides utilizar esa experiencia para fortalecerte, algo cambia dentro de ti. Empiezas a desarrollar una intuición más clara, una comprensión más profunda de las relaciones, una capacidad mayor para reconocer lo que realmente merece tu energía. He conocido personas que después de ser lastimadas se cerraron completamente al mundo. Decidieron no confiar más, no amar más, no arriesgar más. Y aunque esa reacción puede parecer una forma de protección, en realidad es una forma de prisión emocional. El verdadero crecimiento no consiste en volverte más frío, sino en volverte más consciente.
Cuando usas tu dolor como maestro, te vuelves más sabio sin perder tu humanidad. Te vuelves más fuerte sin dejar de ser sensible. Y sobre todo, te vuelves capaz de caminar por la vida con una claridad que solo tienen aquellos que han transformado sus heridas en aprendizaje. Porque cuando el dolor se convierte en sabiduría, deja de ser una carga y se transforma en una de tus mayores fortalezas. Hay algo que descubrí después de vivir suficientes conflictos, discusiones y malentendidos en la vida. No todas las batallas merecen ser peleadas. De hecho, muchas de ellas ni siquiera merecen tu energía. Pero el problema es que cuando alguien te provoca, cuando alguien intenta herirte con palabras o acciones, lo primero que aparece dentro de ti es el impulso de responder. Es casi automático. El ego quiere defenderse, quiere demostrar que no eres débil, quiere tener la última palabra. Pero con el tiempo entendí que tener la última palabra no siempre significa tener la razón y mucho menos significa tener paz. Recuerdo una ocasión en la que alguien habló de mí de una manera completamente injusta. Las palabras que utilizó estaban llenas de juicio y de suposiciones que no tenían nada que ver con la realidad. Cuando escuché lo que había dicho, sentí esa energía subir por dentro, esa mezcla de indignación y orgullo que te empuja a reaccionar inmediatamente. Mi mente empezó a preparar respuestas, argumentos, frases que podían dejar claro que lo que estaba diciendo era falso. Pero antes de reaccionar me hice una pregunta simple. ¿Qué gano entrando en esta discusión? Y la respuesta fue muy clara, nada. Porque hay discusiones que no buscan la verdad, buscan el conflicto. Hay personas que no quieren entender, quieren provocar. Y cuando entras en ese juego, aunque tengas la razón, terminas perdiendo algo mucho más valioso, tu tranquilidad. El silencio, cuando nace de la conciencia, no es debilidad, es control, es inteligencia emocional. Es la capacidad de reconocer que tu paz vale más que demostrarle algo a alguien que no está dispuesto a escuchar. Practicar el silencio estratégico no significa que nunca debas defenderte o expresar lo que piensas. Significa elegir cuidadosamente cuándo vale la pena hacerlo. Significa entender que hay conversaciones que construyen y otras que solo destruyen. He visto muchas relaciones deteriorarse porque nadie supo detener una discusión a tiempo. Palabras dichas en un momento de impulsividad se convierten en heridas que duran años. Y todo comenzó con una provocación que pudo haberse ignorado. Cuando decides no responder impulsivamente, algo poderoso ocurre. La energía del conflicto se queda sin combustible. La otra persona espera una reacción, espera que entres en el mismo nivel de tensión, pero cuando encuentra calma en lugar de confrontación, su estrategia pierde fuerza. Y más importante aún, tú conservas algo que no tiene precio, tu equilibrio emocional. La calma tiene una forma silenciosa de comunicar fuerza. Cuando alguien te ataca y tú respondes con serenidad, no solo estás evitando una pelea innecesaria, también estás demostrando que tu estabilidad no depende de las palabras de otros. Porque al final quien controla sus palabras en medio de la provocación demuestra algo mucho más poderoso que ganar una discusión. Demuestra que gobierna su propia paz. Hay un principio que descubrí con los años. Nadie olvida a alguien que transforma su vida. Cuando alguien te lastima, es natural querer explicarte, justificar tus decisiones o intentar demostrar que has cambiado. Pero la verdad más profunda es que las palabras solo tienen peso por un momento. Lo que realmente deja huella es tu vida misma, tu transformación visible, tu capacidad de levantarte y florecer a pesar del dolor. Eso es lo que nadie puede ignorar. Recuerdo un momento de mi vida en el que sentí traición profunda. Hubo personas que intentaron reducirme a mis errores, a mis momentos de debilidad. Al principio sentí la necesidad de defenderme, de explicar cada detalle, de demostrar que había aprendido. Pero luego comprendí algo esencial. Mis palabras serían efímeras, pero mis acciones podían hablar por mí para siempre. Decidí entonces enfocar toda mi energía en mi crecimiento personal, no solo en sanar el dolor, sino en construir una vida coherente con lo que siempre he querido ser, una persona íntegra, resiliente y consciente. Comencé a invertir tiempo en hábitos que fortalecieran mi carácter, en relaciones que sumaran, en proyectos que reflejaran mi propósito. Día tras día, la consistencia se volvió mi aliada. No fue fácil. Hubo momentos de duda,
de frustración, de sentir que el progreso era lento, pero cada pequeño paso, cada acción alineada con mis valores empezó a generar un impacto visible. Quienes me habían herido comenzaron a notar que su intento de lastimarme no solo fracasó, sino que había contribuido a mi evolución. Mi vida se convirtió en mi mensaje más poderoso, no en venganza, sino en evidencia de que la sanación auténtica no necesita explicaciones. La transformación verdadera no busca aplastar a otros, busca elevarte a ti. Cuando permites que tu vida sea la prueba de tu resiliencia, de tu disciplina emocional, de tu capacidad de superar, nadie necesita tus palabras para comprenderlo. Cada logro, cada momento de calma, cada decisión tomada desde la conciencia habla más fuerte que cualquier defensa verbal. Construir una vida coherente con tu evolución requiere dedicación diaria. Cada hábito, cada elección de entorno, cada relación que eliges cultivar se convierte en un reflejo tangible de tu crecimiento. No se trata de impresionar a quienes te lastimaron, sino de demostrarte a ti mismo que eres capaz de superar cualquier herida. Con el tiempo te das cuenta de algo poderoso. La mejor respuesta a quien te hirió no es la discusión, no es la venganza, no es la explicación, es tu vida transformada, coherente y plena. Porque cuando otros ven tu evolución hecha realidad, ya no necesitan palabras. Tu existencia habla por ti. Quiero que te lleves esto de aquí. La vida es demasiado valiosa para gastar tu energía en demostrar que tienes razón, en pelear con quien no entiende tu corazón o en justificar tu valor ante quienes no están dispuestos a verlo. Cada discusión que dejamos pasar con calma, cada provocación que no respondemos impulsivamente es un acto de amor propio, es un paso hacia nuestra libertad emocional. No se trata de rendirse, se trata de elegir tu paz por encima del orgullo, de priorizar tu bienestar emocional sobre la necesidad de convencer o controlar a otros.